No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este evento de clausura de la octava Escuela de Verano de ALAIC 2021. En nombre del equipo que estuvo encargado durante este año de organizar esta versión, le damos un saludo cordial a todas las personas que nos acompañan en este momento, bien sea los estudiantes de maestrías y doctorados que participaron durante esta versión, los profesores quienes fueron asesores de sus trabajos, así como también a todas las personas que participaron en los paneles y que nos están acompañando o van a estar viendo en algún momento esta transmisión. Para comenzar el evento en el día de hoy, quisiera invitar a nuestro vicerrector académico, el doctor Joaquín Han, quien nos ha enviado un video con unas palabras de saludo para toda nuestra audiencia. Directivos, colegas y amigos de Uniminuto, queridos directivos de la IC, de ASICOM, estimado decano, directora de departamento y muy en especial estimadísimo profesor Yair Vega, mi amigo. Es para mí muy placentero poder enviarles este saludo en el cierre de la octava Escuela de Verano ALAIC. Un reconocimiento muy especial a los más de 60 estudiantes de maestría y doctorado de varios países de Latinoamérica, desde Chile, Brasil, Argentina, Ecuador, México, por supuesto, Colombia. Es un honor haber podido participar en esta versión de la escuela, representados por ese mentor, maestro, Yair Vega para mí. Con Yair he aprendido muchísimo sobre las ciencias de la comunicación y en esta época de virtualidad obligatoria, de trabajo remoto, he sido consciente profundamente de lo importante, de lo fundamental que es el tema de la investigación en comunicación social. Como nunca antes hemos dependido de nuestra habilidad de comunicar para transmitir no solo conocimientos sobre el virus, sobre las consecuencias, sino todo lo que se mueve alrededor de lo que hemos vivido en estos 2 años. Así que los acompaño con especial interés. Voy a estar muy pendiente de lo que Yair me pueda comentar sobre los trabajos que se hicieron durante estas semanas. Mis sinceras felicitaciones y nuevamente un agradecimiento muy especial a Yair y a todos los participantes. El señor vicerrector académico de la Universidad Minuto Bogotá también nos ha mandado un saludo a nombre de la institución que estuvo con nosotros en este año en la organización de la escuela. Me permito también compartirlo. Reciban un cordial saludo de Uniminuto Bogotá Presencial de su Vicerrectoría Académica y de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Comunicación. Un saludo muy especial a todos los amigos que participaron en la Escuela de Verano organizada por ALAIC, con la Universidad del Norte y por supuesto con nosotros Uniminuto Bogotá Presencial. Es grato saber que en este evento pudieron participar académicos desde Argentina hasta México, más de 60 paneles, ponencias, encuentros que sin duda marcarán un derrotero en lo que tiene que ver con esta alianza que hemos venido desarrollando y con los procesos de comunicación, no solo en el país, sino en América Latina. Es muy importante estos eventos para nosotros en la medida en que nuestros estudiantes de posgrados se vinculan a procesos reales con investigadores. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Esperamos que de estos proyectos
se puedan publicar en nuestras revistas de mediaciones y de investigación de la Universidad del Norte. Un saludo muy especial, un agradecimiento muy merecido a nuestra decana Eliana Herrera, a todos los equipos de la Universidad del Norte, a ASICON y por supuesto a la IG. Un buen día. Desde la Universidad del Norte, que como anfitriones que tuvimos la posibilidad de trabajar en esta importante tarea durante este año, se han vinculado una cantidad de colegas, profesores, estudiantes que han estado acompañándonos, pero también un decidido apoyo institucional por parte del Departamento de Comunicación. Nos acompaña hoy también la profesora Nancy Regina Gómez, quien es la directora del Departamento de Comunicación Social. Buenos días, un saludo muy especial de parte del Departamento de Comunicación Social, de parte de nuestro decano, el doctor Alberto de Castro, decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales. Estamos muy contentos de estar aquí en esta clausura de ALAIC, en donde tuvimos un importante número de participantes, donde hoy estamos graduando 61 participantes de la mayoría de los países de América Latina. Yo creo que es un momento de celebración, es un momento de reconocer cómo este gran esfuerzo y también cómo la pandemia nos ha permitido conectarnos, encontrar, digamos, como nuevos colegas, nuevos amigos en todas partes. Y yo creo que de eso se tratan todas estas, digamos, como todas estas capacitaciones en red. Y queremos darle las gracias a los participantes por confiar en todos nosotros. Muchas gracias también a los profesores del Departamento de Comunicación que participaron de esta experiencia de la IC. De una u otra manera, allí estuvieron vinculados profesores como Andrea Cancino, Sergio Llano, Alicia Camelo, Alfredo Sabac y Jesús Arroyave. También quiero darle gracias a los colegas y amigos de ASICON, de la Universidad Uniminuto, y desde luego de parte también agradecer un saludo muy especial a la IC. Y bueno, nos vemos en la 9ª versión de la escuela de verano, ojalá ya en una dinámica presencial, que tengamos esa experiencia de estar en campo. Y bueno, en la Universidad del Norte siempre estaremos felices de recibirlos y de estar con ustedes en el próximo año, en el 2022. Un saludo muy especial. Muchas gracias, Nancy Regina, por acompañarnos y por ese decidido apoyo institucional, así como a los colegas que mencionaste de Uninorte que estuvieron con nosotros desde la evaluación de los trabajos y en algunos paneles principales, acompañando y coordinando diversos grupos. Tal como también lo han hecho ASICOM. Hoy no nos pudo acompañar la profesora Beatriz, la presidenta de ASICOM, pero desde ASICOM nos han enviado un saludo muy importante para toda la región. Varios profesores vinculados, investigadores en ASICOM estuvieron también con nosotros. Y el otro equipo a quien queremos agradecer, maravilloso equipo, Uniminuto, profesores, profesoras que estuvieron con nosotros en actividades. Y nos acompaña la profesora Eliana Herrera, decana, con quien estuvimos trabajando a lo largo de este ejercicio. Eliana, bienvenida. Muy buenos días, Jair. Buenos días a todos los que nos acompañan. Yo creo que hoy es un día de celebración y quisiera señalar al menos 3 cosas que podemos celebrar hoy. No solo el cierre de la escuela, que ya es todo un logro el haber tenido esta oportunidad de encuentro semanal a través de los paneles y a través de cada uno de los grupos de coordinación. No es fácil, muchas veces a quienes estamos haciendo maestrías y doctorados, que es el caso de nuestros estudiantes de esta escuela, a veces no es fácil tener esta posibilidad de tener la disciplina de estar 5 o 6 jueves reuniéndonos para escucharnos, para debatir, y creo que eso es lo primero que hay que celebrar. La disposición, el compromiso, el trabajo de estudiantes de maestría y de estudiantes de doctorado que estuvieron en esta escuela, la disposición
el compromiso y el trabajo de los profesores que nos acompañaron en las coordinaciones de los grupos, en los paneles, en todo el trabajo. En esa celebración, agradecerle, por supuesto, a los profesores de nuestro equipo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Olga Gutiérrez, Amparo Cadavid, Sergio Alvarado, María Teresa Suárez, Juana Ochoa, Walfrando Beltrán, Catalina Campuzano, que estuvieron, como dice Jair, desde el momento en que necesitamos todos los procesos de evaluación y de selección de los trabajos presentados por los estudiantes y que nos acompañaron en uno u otro rol de los que tuvimos a lo largo de la escuela. Lo segundo que creo que debemos celebrar es esta experiencia de colaboración conjunta. Yo recuerdo ese 13 o 14 de noviembre de 2020, hace un año, cuando en el cierre, en la reunión de cierre de ALAIC de 2020, organizado por los colegas de la Universidad de Medellín, preguntaron, bueno, necesitamos quien organice la escuela de verano. Y con mi colega y amigo Jair Vega dijimos por interno, bueno, metámonos a ser los anfitriones de la escuela de verano y nos inventamos una escuela que responda a este momento de virtualización, a este momento de la pandemia. Y luego, pues también lo dialogamos con Beatriz, la directora, nuestra actual directora de ASICOM, y creo que eso también hay que celebrarlo. Creo que debemos celebrar esta posibilidad de un trabajo colaborativo a lo largo de toda América Latina, que se ha visto reflejado en, insisto, esa disposición de académicos y académicas para acompañarnos, para leerse un trabajo, para retroalimentar el ejercicio de nuestros estudiantes de esta escuela. Y lo tercero que creo que debemos celebrar es que, pese a que esta escuela tuvo que ser virtual por las circunstancias de resultados de lo que nos ha traído esta pandemia, hemos logrado sacarle provecho a esta experiencia de la virtualización. Creo que nos viene a futuro una nueva escuela que puede perfectamente combinar estas ambas posibilidades que nos dan tanto la presencialidad remota y los encuentros virtuales como estos, como la presencialidad real en carne y hueso, que nos permite también abrazarnos, que nos permite también un contacto totalmente directo. Pero creo que también debemos celebrar eso, que logramos asumir el desarrollo de una escuela 100% virtual con presencialidad remota, que también permitió tejer vínculos, tejer redes, tejer relaciones, tejer solidaridades. Así que muchísimas gracias a los colegas y amigos de ALAIC por haber aceptado aquel 13 de noviembre que nosotros fuéramos los anfitriones de esta escuela, por su acompañamiento permanente y por su diálogo permanente con nosotros como organizadores, y a todos los que estuvieron detrás de esta maravillosa experiencia, especialmente a nuestros estudiantes que estuvieron compartiendo en cada uno de los espacios. Muchas gracias. Hay una persona que en algún momento se craneó esta idea, digamos, pensó en la posibilidad de desarrollar esta escuela para América Latina, y es Fernando Oliveira Paulinho, que nos acompaña en el día de hoy, quien ha estado como detrás de toda la coordinación de este proceso, y particularmente le agradezco mucho todo lo que me ha permitido aprender de este año, de este ejercicio que hemos realizado de manera conjunta, porque creo que para América Latina es fascinante este espacio de diálogo, de conversación, 100 personas con todo este trabajo de investigación, con todos estos temas. Fernando, de verdad, muchas gracias y qué bueno estar contigo clausurando este momento. Gracias a ti, a toda la gente desde Colombia y otros países latinoamericanos. Jair, ha sido, no solo fue, ha sido siempre una experiencia intensa el contacto contigo y con la gente involucrada con la organización, y también, claro, ¿no?, el contacto con las estudiantes, los estudiantes, profesoras, profesores, la gente del apoyo técnico en la experiencia de este año, y claro que ya tenemos ganas de seguirla realizando el año que viene una experiencia semejante, posiblemente a través de este conocimiento acumulado que tuvimos, ¿no?, en esta 8ª edición de la Escuela de Verano. Y claro que igualmente no podría dejar de agradecerles a mis compañeros de ALAIC por todo
el apoyo, la participación en la persona de nuestro presidente Gabriel Caplún. Dejo mi abrazo a toda la gente de los grupos de trabajo, porque creo que lo más importante es comprender que esa experiencia es, como ya decía anteriormente Eli y otras personas como Nancy, que es una experiencia compartida y que tenemos siempre una oportunidad de crecer juntos, ¿no? A través de ella. Y que muchas barreras que surgen, mismo con pandemia, con a veces dificultades idiomáticas, no hacen con que la experiencia sea imposible, al revés, ¿no? Creo que todas las dificultades que tuvimos este año enseñaron que el realismo mágico colombiano y todas las características culturales que tenemos de agregar lo práctico, lo teórico, hacen con que nuestra región tenga una energía necesaria para desarrollar estas actividades de enseñanza, de investigación y de extensión. Entonces, claro que este año ha sido y sobre todo hasta noviembre fue muy especial por estas condiciones, por el centenario de Paulo Freire y por tantos eventos que tuvimos ocasión de realizar, especialmente a partir de Colombia, ¿no? Porque además de la escuela de verano, en los últimos 12 meses tuvimos el Congreso de ALAIC, de tierras colombianas hacia el mundo. Tuvimos también ocasión de participar de las actividades del Congreso de la Organización Interamericana de Defensoras de las Audiencias. Entonces creo que es momento de felicitar a la región y sobre todo felicitar a todos los esfuerzos de personas a partir de Bogotá, Barranquilla, y dejo aquí mi saludo y mi agradecimiento eterno a ti, Jair, a Joleides, a Juliana, a Andrea, ¿no? Que estuvieron con nosotros en las reuniones, a Beatriz, que no tuvo la posibilidad de estar acá hoy, pero está seguramente dentro de nuestras cabezas y nuestros corazones por todo el apoyo que a SICOM ofrece en los últimos años a la comunicación en la región. Y claro que me gustaría también dejar mi agradecimiento a los directivos, ¿no? A las decanas y a los involucrados con las rectorías de las dos universidades, pensando desde ya en la posibilidad de repetir la experiencia organizando la 9ª edición de la Escuela de Verano a partir de Colombia y ya, como anticipaba, ya en un contacto más grande con nuestros colegas de otras regiones, ¿no? Tuvimos en la última semana, pasada semana, una reunión con los colegas de la Escuela de Verano Europea, desde CREA, y ya estamos pensando en cómo establecer aún más conexión entre las experiencias y estimular las iniciativas que poco a poco están surgiendo en regiones como Asia, África y Oceanía, ¿no? Entonces creo que tenemos un largo camino juntos hacia adelante y que sigamos, sobre todo los estudiantes, profesores que integran a la red de universidades involucradas con esta escuela, a la IC, Asociaciones Nacionales de Investigación, actuando de manera compartida en las próximas ediciones. Muchas gracias, Jair. Un abrazo y que nos encontremos pronto en carne y hueso, como decía Eli, personalmente, para seguir nuestras tractivas relacionadas a la comunicación y a América Latina. Un abrazo, amigo. Gracias, Fernando. De hecho, en esas conversaciones que hemos tenido, le decía a Fernando que nosotros deberíamos hacer la escuela presencial porque nos quedan las ganas. Primero, que tenemos un campus maravilloso y una ciudad linda para que vengan muchos estudiantes, pero también porque el reto de la presencial es que tenemos que recorrer América Latina, o sea, conocer nuestros países, generar más movilidad en nuestro territorio. Y como dice Eliana en el chat, nos faltó la cerveza, que también es importante para las conversaciones. La magia de todo esto está en el grupo de estudiantes, Fernando. Yo creo que hay algo que tiene esto en esta escuela en particular, es que esta escuela no tiene sponsors, esto no tiene financiadores, esto es
puras voluntades de los profes, de los grupos temáticos, de todo el querer. No tenemos traductores, hacemos nosotros mismos las veces el esfuerzo de entendernos. Creo que hay esa magia de poder comunicarnos, me parece fantástica y es una relación muy horizontal. Nosotros mandamos un correo a todo el grupo de participantes para que postularan algunas personas que pronto quisieran compartir un poco su experiencia y su saludo. Entonces está con nosotros. En primer lugar voy a dar la palabra a Ana Carolina Ribeiro, fue postulada y que aceptó estar con nosotros en el día de hoy. Bienvenida, Ana Carolina. Muito obrigada, agradeço pelo convite, estou muito grata de estar aqui hoje. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência enquanto pesquisadora e aluna participante da Escola de Verão. Eu tive parte do grupo Teorias da Comunicação e Pensamento Latino-Americano, e no último encontro eu pude compartilhar com os meus colegas de sessão, né, de grupo de estudos, o quanto a experiência, né, a participação nessa escola de verão, ela foi rica em vários pontos, né? O primeiro ponto, na parte técnica, teórica, reflexiva, como a escola de verão ela é realizada em 5 encontros, né? Nós tivemos a oportunidade de nos encontrarmos durante 5 quinta-feiras, então a gente tem um tempo muito propício para trocar, para dialogar, para fazer a autocrítica do nosso trabalho, para receber o olhar dos nossos colegas. Então, foi um espaço muito rico de troca, de olhar para as nossas pesquisas e de amadurecer os pontos que precisavam. A devolutiva também dos coordenadores, sempre muito bem fundamentada, com o tempo deles poderem ler e entregar para a gente pontos que a gente precisava amadurecer ou melhorar. Enfim, foi um tempo muito precioso e muito rico para a gente fazer essa troca e esse amadurecimento. Mas também é um espaço muito de acolhimento, né? A gente estávamos conversando sobre o quanto a escola de verão e o ALAIC, né? A associação do ALAIC, é um espaço que é propício para essa troca, que é propício para melhorarmos as nossas pesquisas acadêmicas, mas é também um espaço de acolhimento e de afeto. É um lugar que a gente consegue se sentir à vontade para falar sobre as nossas pesquisas, para receber os olhares dos nossos colegas. E aí estávamos comentando, né? Muitas vezes estamos em espaços acadêmicos que impera a lógica da competição e do ego, e essa escola de verão e o ALAIC é o oposto disso. É um lugar de acolhimento, de afeto, em que a gente pode compartilhar os nossos trabalhos de uma maneira muito afetuosa. Então, essa experiência foi também, além de rica tecnicamente, foi uma experiência prazerosa. E, por fim, né, nessa troca de identidade latino-americana, o quanto nós conseguimos nos reconhecer enquanto região, conseguimos trocar as nossas experiências, dialogar com os colegas de outros países. Na minha sessão de estudos tinham colegas da Argentina, do Uruguai, brasileiros, e o quanto nós pudemos trocar e também nos reconhecer nas nossas pesquisas. E, por fim, né, fica essa importância do quanto nós precisamos realmente dialogar e estarmos juntos nessa rede de pesquisadores, colaborando para o desenvolvimento das nossas pesquisas e dos nossos conhecimentos. Por fim, eu quero agradecer a toda a equipe técnica que tornou essa escola possível, a todos os organizadores, por esse espaço criado e por essa oportunidade que nós tivemos de estar nessa troca constante, nessa escola de verão. Muito obrigada, foi muito prazeroso, foi de muito aprendizado estar nesse espaço. Muito obrigada. Ana Carolina, muchas gracias por compartir esa experiencia de la escuela. De verdad que para nosotros es satisfactorio escuchar que todas las contribuciones que hemos podido lograr, seguramente ha habido también muchas cosas que tenemos que mejorar para próximas versiones, pero encontramos la potencia, digamos, que tiene el espacio para toda nuestra región y para todos nosotros. Creo que es un aprendizaje muy rico y muchas gracias por compartir tus palabras y tu apreciación. Voy a invitar a Manuela Fetter, que también está con nosotros y que también va a saludarnos en el día de hoy. Manuela, muchas gracias, bienvenida.
Hola, Jair. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo soy brasileña de Río Grande del Sur, entonces voy a empezar, bueno, intentar hablar un portuñol para contemplar a todos. Y también empiezo mi conversa, mi fala, con esto del lenguaje. ¿Cómo me llamó la atención esto de practicarmos la comunicación latinoamericana? De hecho, y de una manera real, aunque virtual, pero muy real, muy fidedigna a lo que se pasaba en lo presencial, ¿no? Entonces mi experiencia en la LAIC empezó justamente siendo la intérprete, porque era la única de mi grupo, el GT5, que hablaba los dos idiomas. Entonces yo, o sea, empecé a escuchar y traducir toda la parte de presentaciones de quién eran, qué pesquisaban, qué investigaban, y también lo que explicaban nuestras maestras maravillosas coordenadoras, Olga y Ana, y entonces, João Crucilo también. Y entonces fue una experiencia de práctica comunicacional para mí desde el principio. Y esto empezó a encantarme de una manera que no esperaba, me sorprendió por el envolvimiento que se cría. Y creo que todos después, intentando encontrar el equilibrio entre el portuñol y también los términos técnicos de sus búsquedas, fue algo así genuinamente diplomático. Y es esto que quería decir para más allá que Ana Carolina, porque todo que Ana Carolina ya dice, también lo siento acá desde el sur de Brasil, que a veces nos ponemos muy desconectados, pero también estamos muy voltados para América Latina. Les cuento que creo que el principal hecho que percibí en nuestras interacciones fue eso de la diplomacia cultural. Es mi tema de investigación, pero percibo que, bueno, este reconocimiento que tenemos unos entre los otros, en reconocer también parte de nuestros trabajos en los trabajos de los otros pesquisadores y investigadores, es algo muy seguro, muy, un espacio, se crea un espacio más neutro y también que expande los límites o la fórmula de nuestras instituciones de búsqueda. Entonces, partimos de un lugar que es supranacional, que es institucional, y yo creo que es ahí que la diplomacia puede actuar y que las colaboraciones nacen de manera natural y empática, ¿no? De identificación, de reflejo mismo, y bueno, poder también comprender la jornada, la trayectoria de otros compañeros investigadores, fue algo también, por supuesto, muy acogedor, muy amable, por parte de los profes, por parte de los compañeros, porque estamos en una ruta muy sola, ¿no? Muy solitaria con esto del virtual. Y creo que finaliza un poco mi percepción con eso de las conexiones que sentí, como si fuera presencial. O sea, no parecía que estábamos en clases virtuales porque estábamos muy presentes, muy juntos y en la misma frecuencia. Entonces creo que de hecho logramos así performar lo mejor del virtual, porque no, si no fuera el virtual no estaríamos uno en cada canto de la América Latina y hablando y juntos y presentes, pero también lo mejor del presencial, que esto es del ojo, olar, olu, no olu, ¿no? Como nosotros brasileños hablamos. Entonces quería agradecer en especial a Olga, a Ana, que fueron nuestras maestras perfectas, coordinadoras, y con un acogimiento así de familia y de amigos, nos pusimos en contacto para hasta allá también de la LAIC, ahí en las conexiones más direccionadas a los trabajos, también a João y a Ágata, que fueron los brasileños que también estuvieron como coordinadores, y también yo quería hacer un agradecimiento especial a Carlos, que fue un profesor, un maestro invitado por Ana para orientar mi trabajo en específico y en situaciones afuera de las clases de LAIC. Entonces, yo viví la mejor experiencia de diplomacia cultural que podía vivir y por eso que quise estar presente en LAIC. Entonces, valido mi investigación de que es posible colaborar internacionalmente en América Latina, diplomáticamente y académicamente. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad.
Manuela, muchas gracias por compartir esta perspectiva. Por acá en el chat estaban Ana y o sea, las profesoras a quienes hacía referencia. Está muy Bueno, estas son las realidades de la virtualidad, que a veces uno se queda sin luz, sin internet, lo que pasa. Manu Feter, muchísimas gracias por tu experiencia. Por aquí, decía Yair, por aquí en interno, nuestras profesoras que estuvieron compartiendo contigo decían que ha sido realmente una experiencia muy, muy linda la de este equipo, la de este grupo, y creo que la de todos. Yo tuve la experiencia de estar en el grupo de interseccionalidad y pluriversos, y allí también con las profesoras Juana y la profesora Luisa Ochoa. Los estudiantes también tuvieron una experiencia muy similar, como decías tú, de vencer la barrera del idioma, que era una primera, de poder colaborar, como dices tú, en América Latina, más allá de las limitaciones de los idiomas, y de poder construir unos vínculos profundos a pesar de estar en la virtualidad. Ya volvió por aquí mi colega Yair Vega, que es nuestro anfitrión hoy. Está por andar mirando los comentarios, hundí el botón que no era y me salí, pero ya estoy de nuevo acá. No, es que me parece interesante lo que has comentado, Manuela, es algo que uno no logra controlar cuando organiza, y que es lo maravilloso, porque uno organiza espacios, pero hay como esa auto-eco-organización donde comienzan a invitar otras personas, un grupo decide reunirse otro día porque no pueden otras personas y se arma otro grupo, luego un grupo decide tener una sesión más la siguiente semana porque quieren seguir conversando. Entonces creo que facilita, esta experiencia virtual bien usada nos ha facilitado una cantidad de posibilidades que yo creo que tenemos que seguir explorando para poder seguir enriqueciendo, y muy interesante escucharla, no desde nuestra percepción, sino desde ustedes que han estado tan comprometidos y tan comprometidas con la escuela, ¿no? Entonces, agradecerle a Manuela también por sus comentarios. Quisiera dar la palabra a continuación a Gabriel, pero antes de Gabriel, yo quisiera, aquí hay dos personas que han sido supremamente importantes para todo este proceso, que son Yoleidis y Juliana. Yoleidis son dos estudiantes de Yoleidis Moreno y Juliana Girón, son dos estudiantes del programa de comunicación de la Universidad del Norte. Ellas están en práctica en un laboratorio que tenemos nosotros en comunicación que se llama Huizcaguaja, un nombre que nos lo dieron los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que se llama Conversar en Casa. Y como parte del laboratorio han estado apoyando y dando todo el soporte para la escuela. Entonces, de verdad que ha sido muy importante para la comunicación, para los correos, para el catálogo web, para todas esas y muchas ideas también, porque como estudiantes también son investigadoras, también están pendientes de los temas y creo que son como esas dos participantes de la escuela que no están en la lista, pero que han enriquecido mucho todo este proceso. Yoleidis, muchas gracias, y gracias a través de ti a Juliana, y bueno, quisiera que nos dieras también tu saludo. Hola, buenos días para todos y todas. Muchísimas gracias. Pues yo estoy aquí en representación de Juliana también para dar estas palabras de agradecimiento primeramente a la IC, a usted profesor y al Departamento de Comunicación por tenernos en cuenta a los estudiantes para participar en este tipo de espacios, para poder apoyar espacios que son enriquecedores para nosotras, porque queremos también dedicarnos a la investigación, a la comunicación, así que poder estar ahí como en el backstage, viendo todos sus proyectos, poder ayudarlos para que estén en los grupos, para las retroalimentaciones, también es una forma de nosotras aprender y de retroalimentarnos. Creo que fue una experiencia enriquecedora también, como ver todo ese panorama latinoamericano de la investigación y saber que hay tantas oportunidades que tenemos como estudiantes.
Así que esperamos que haya sido para todos los estudiantes una experiencia también muy buena, que lo hayan disfrutado. Estuvimos ahí siempre pendientes para ayudarles. Como es la virtualidad, fue esta primera experiencia, pues pasa de todo. Así que esperamos poder haber podido hacer un trabajo muy bueno y poderlos ayudar mucho. Y estaremos aquí pendientes, yo estoy aquí pendiente, muchos tienen mi correo, pueden comunicarse conmigo y ahí los estamos ayudando. De verdad que fue un gran gusto participar en esta escuela y les agradecemos muchísimo el espacio. Muy bien, Yuleidis, no, muchas gracias a ti, a Juliana, por todo este trabajo, por todo este esfuerzo y seguramente vamos a seguir encontrándonos en otros espacios de investigación en comunicación en la región, porque, bueno, Yuleidis, su trabajo de investigación también es sobre semilleros de investigación en Colombia, entonces está muy conectada también. No es simplemente alguien que ayuda a organizar, sino que también ayuda a pensar y participa en muchos de estos debates, tal como Juliana también lo hace. Entonces, muchas gracias por todo este apoyo. Bueno, finalmente quisiera dar la palabra al Caplum, que digamos desde ALAIC pues ha estado detrás de todo esto, ha estado ayudando a organizar, a pensar, a discutir en todos los momentos de la escuela. Y agradecerte, Gabriel, a ti y a toda la junta directiva de ALAIC, tal como lo hizo la profesora Eliana, por la confianza que han depositado en nosotros y pues por poder estar hoy cerrando este espacio que hemos trabajado con tanto agrado y con tanto gusto en todas estas reuniones, profesor Gabriel. Muchas gracias, Yair, y muchas gracias a este equipo maravilloso que ustedes armaron. Por un lado, debo decir, lo esperábamos, porque ya nos conocemos. Con Yair, con Eliana, con muchos de los compañeros, bueno, con Colombia en general, ASICOM y la potencia que tiene, daba garantías. Uno sabía que ahí podía haber un equipo potente. Ahora, debo reconocer también que no imaginamos tanta potencia. Y uno se pregunta por qué hay, ¿no? Bueno, esto tiene que ver quizás con Colombia, que es un país al que yo amo mucho, y que está tan lleno de esas energías dobles, un país donde se viven cosas muy duras, y no estoy hablando solo en general. Algunos de los que están aquí, de los que han organizado, han pasado muy recientemente por situaciones difíciles, y al mismo tiempo una creatividad, una alegría, una inteligencia y una capacidad de colaboración que no se da tanto en tantas partes. Esta escuela, como bien Yair contaba, fue una idea que empezó a empujar mi querido amigo Fernando Oliveira Paulino, a partir de la experiencia europea que él conoció hace muchos años. Los europeos, por cierto, nos dieron una mano al comienzo y ahora es bien interesante contarles que les llamó mucho la atención cómo estamos organizando esta escuela. Con lo cual, justo la semana pasada hubo una reunión, yo lamentablemente no pude estar, Fernando sí, donde ellos nos pedían que les contáramos más de nuestra experiencia. Ahora el aprendizaje va y viene, con lo cual estas redes de aprendizaje se van haciendo cada vez más amplias. La escuela es un espacio especial. Es mucho más chico que los congresos y al mismo tiempo de una potencia inigualable respecto a los congresos. Tiene esa fuerza de la cooperación, del trabajo muy horizontal, donde efectivamente se da esto de todos aprender de todos. No es un espacio solamente de escuchar a los que saben, es un espacio para escucharnos, para aprender juntos entre estudiantes de todas partes, y como ya decían algunas de las estudiantes que hablaban antes, esa maravilla de poder aprender entre latinoamericanos, incluso saltando la barrera del idioma, buscando las formas de pasar por encima de esa barrera, pero también los profesores, todos los profesores que han pasado por la escuela agradecen la experiencia, agradecen el aprendizaje, agradecían también el espacio afectivo que temíamos que no se diera, pero ahora justamente algunas de las estudiantes decían, también se dio. Y esto es para pensar, estas son lecciones de la pandemia que además permitió, en ese sentido fue nuevo, novedoso,
algunas cosas que nunca habíamos hecho. Yo digo al menos dos. Esto de trabajar en la virtualidad, y seguramente seguiremos pensando de aquí en más si la incorporamos a más experiencias, si la incorporamos parcialmente, si es posible combinar, si esta hibridez de la que se habla funciona, es viable, si conviene, o si tenemos que ir alternando algunas experiencias más de tipo virtual y otras más presenciales, porque es cierto que el abrazo, el cuerpo, el baile juntos importan también. Es una experiencia además la de esta edición de la escuela, distinta, porque por primera vez no fue una universidad que organizaba, sino dos universidades y una red que es ASICOM, a la cual se suma la red que sí viene trabajando con la escuela de universidades en todo el continente, incluso fuera del continente. Hay que recordar que desde más al norte, desde Canadá, también tenemos un apoyo que no es económico, aunque a veces también lo es, porque, por ejemplo, muchas veces esas universidades han pagado pasajes de sus profesores para venir a ayudar en la escuela, venir a ayudar y venir a disfrutar de la escuela, porque esa palabra placer, esa experiencia placerosa, como dijeron las compañeras recién, es parte también del atractivo que la escuela tiene. Y en este caso además se combinaron dos lugares de Colombia que marcan mucho qué es Colombia, ¿no? Esa altura, esa cercanía con las estrellas que tiene Bogotá y ese calor y alegría que tiene Barranquilla. Y se notó que esas cosas estaban allí. Yo quedo súper feliz también con esta alegría del precompromiso de ustedes para organizar la próxima. Uno podría decir, no, la escuela tiene que ir de lugar en lugar, pero ya pasó al comienzo, que se quedó en Brasilia al principio, cuando Fernando empezó con esta experiencia, las primeras 3 ediciones, y quizás haya también entonces un par de ediciones aquí, porque ustedes se quedaron y todos nos quedamos con las ganas de esa presencia, ¿no? Barranquilla, para quienes no la conocen, es un lugar fascinante. Tiene esa historia y ese calor que habrá que ver y que conocer, y que seguro que va a ser lindísimo si ustedes pueden estar ahí. Y termino diciéndoles también a los estudiantes y a todos los colegas y a las estudiantes que tenemos una oportunidad nueva de encontrarnos, y esa será presencial, aunque quizás tenga algún elemento virtual, en el Congreso ALAIC el año próximo. La primera convocatoria ya salió, incluso la segunda circular, convocando a propuestas de talleres y grupos de interés. El Congreso va a ser en Buenos Aires el año próximo, del 26 al 30 de septiembre, así que desde ya les esperamos. Presenten sus trabajos, los que estén en condiciones de presentar sus propuestas de ponencias, y si no estuvieran en condiciones, vengan, participen. Ese es un espacio también de enorme potencia, con la diferencia que es mucho más multitudinario. A veces nos perdemos un poco en esa multitud, pero siempre terminamos encontrándonos en el pensar juntos, en lo académico, en pensar críticamente, y encontrándonos en el abrazo que todos necesitamos, que todos estamos necesitando. Así que muchísimas gracias a todo este equipo maravilloso, a los 60 y algo de estudiantes que estuvieron al firme participando. Sabemos que siempre hay cosas que no salen del todo bien, y siempre hay mucho para aprender también de eso, cosas para corregir, para mejorar, pero como queda claro de todo lo que hemos ido recogiendo, vuelve a ser la escuela, se mantiene siempre, y pudo ser, a pesar de la pandemia, una experiencia de abrazo colectivo y de pensar juntos. Muchas gracias a todos por estar. Bueno, Gabriel, muchas gracias a ti también por el saludo y por estas palabras ya de cierre de este evento, que hemos querido que sea así, una conversación más afectuosa, más en la misma tónica de la escuela. A lo mejor en ALAIC podríamos sacar un espacio en Argentina para reunirnos todos los que hayamos estado en la escuela, que se van a ir allá.
Sería Buena bueno de idea. pronto meterlo en la agenda. Buena Porque idea. como no nos vimos y los que logremos coincidir, si puedo estar también en Argentina, pudiéramos buscar un espacio de la escuela como para conversar y compartir. Ahí dejo la idea. Sin más, pues decirles que les hemos enviado un correo con todos los enlaces de las conferencias, con un material complementario a todos los estudiantes. Queremos que nos manden un videíto con unas preguntas que les mandó Yo Ladies, que nos lo puedan subir ahí a la plataforma con sus comentarios. También queremos tener como un banco en la página web de ALAIC con todos sus comentarios sobre la escuela de verano, también para motivar a otros estudiantes que puedan participar en el futuro. Ya estamos haciendo el trámite para que les envíen sus certificaciones. Es muy importante, apenas ingresen sus trabajos en el mes de enero, automáticamente se van a generar las certificaciones. Entonces esperamos también sus trabajos finales. Estamos muy atentos, como lo decía el vicerrector de Uniminuto, para publicar en nuestras revistas. Queremos publicar la mayor cantidad de trabajos que cumplan con los requisitos. Entonces la escuela sigue, digamos, estamos clausurando el espacio de las sesiones, de los paneles, pero esta escuela es una escuela que trasciende como la fecha de inicio, la fecha de final, porque hablábamos con Gabriel y con Fernando también de mantenernos en comunicación con el grupo, o sea, desde ALAIC, para tal vez programemos unas sesiones a comienzos del próximo año para que presentarle los grupos de ALAIC, para seguir conversando, porque como asociación queremos mantener un contacto vivo con todo este grupo maravilloso que estuvo con nosotros durante esta versión, ¿cierto, Gabriel? Esa es un poco como la idea a futuro. El micrófono, por favor. La escuela teje una red viva y joven que alimenta de savia nueva a ALAIC. ALAIC nació hace mucho tiempo y, como toda institución, tiene el riesgo de avejentarse con sus propios miembros, de quedarse vieja. Pero eso no pasa por muchas razones, y una de las razones es la escuela, que alimenta con otras cabezas, que nos hace pensar de vuelta las cosas en ese diálogo con las generaciones nuevas. Bueno, entonces habíamos planteado un evento de 45 minutos, estamos cumpliéndolo. La idea siempre es que sea más corto y muy sustantivo. Les damos entonces un agradecimiento por haber estado en el día de hoy, y de verdad un agradecimiento infinito a todas las personas que participaron en esta escuela. Les deseamos una feliz semana, un feliz fin de año, y bueno, muchas gracias de nuevo por todo. Gabriel, un abrazo para ALAIC y un abrazo, Eliana, muy chévere compartir contigo todo este espacio, y bueno, nos estamos encontrando el próximo año. Gracias, abrazos. Hasta luego. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro